Ahora bien, hay una serie de indicadores que a usted lo pone en el camino de pensar en la enfermedad. Primero, en términos epidemiológicos. Si a mí me llega una persona con dengue, con fiebre, ¿qué yo debo hacer? Yo tengo que hacer un historial clínico. ¿De dónde viene esa persona? Esa persona viene de un sitio donde hay mucho dengue. Bueno, pero ese es mi primer diagnóstico. Ok, le hago una simple analítica. ¿Cuál es la analítica? Un hemograma. Ese hemograma, el paciente con dengue tiende inicialmente a bajar los glóbulos blancos. Va a tener, en vez de 5.000 a 10.000 glóbulos blancos, va a tener 2.000, 1.500, 3.000. Ese es un indicador que lo acerca a usted a que se puede tratar del dengue. También se acompaña de una reducción de la plaqueta. Entonces, ahí usted tiene dos indicadores. ¿Qué pasa? Que el 95% de los dengue son dengue clásicos, no ameritan internamiento, pero demandan un seguimiento de ese paciente. Si yo veo el paciente hoy, yo debo educar a la madre del niño o a la persona si es un adulto. Y le debo decir, mire, los signos de alarma de esta, posiblemente usted tiene dengue. Eso no tiene tratamiento ni tiene vacuna. Es un tratamiento sintomático a base de acetaminofén para la fiebre y para el dolor. Es lo único que se utiliza, y mantener una buena hidratación. El paciente, la persona normal, pierde líquido. ¿Por dónde pierde líquido? Por la orina, por las evacuaciones, en la respiración, en la sudoración. Si ustedes que están aquí en el SEC, esas luces tienden a hacer sudar a la gente, pierde líquido. Usted lo compensa ingiriendo. Cuando la persona tiene fiebre, esas pérdidas aumentan. Es decir, que sin tener vómito, usted pudiera deshidratarse. Por eso tiene que incrementar el número de líquidos. Todas esas cosas tú tienes que decírselo al paciente. ¿Dónde está la falla? ¿En el médico? Yo le voy a decir, es multifactorial, sí. Pero el médico es la principal. Entonces, ¿qué ocurre? Yo le debo decir, mire, existen unos signos de alarma. ¿Cuáles son esos signos de alarma? Si usted tiene de repente dolor abdominal persistente, tiene que venir. Si usted o el niño, usted aprecia eso, ve el niño somnoliento, o el niño está irritable, o inapetente, o tiene náusea o tiene vómito, o que se pone pálido, o que el niño está frío, todo eso son signos de alarma y tiene que venir. Ahora, el médico tiene que comunicárselo. ¿Qué es lo que está ocurriendo hoy en día? Óyeme, ustedes no han visto muchísimas quejas de pacientes que el médico, y eso no es del médico público solamente, del médico privado también. Usted está hablando con el médico y el médico está en esto. Entonces, ¿cómo es la cosa? Óyeme, usted tiene que prestarle atención. Hoy en día, a pesar de toda la tecnología, todo el médico sabe de que la mejor forma de hacer un diagnóstico es haciendo una buena historia clínica y un buen examen físico. Cuando el pacientito tiene fiebre, yo estoy harto de verlo en los hospitales, porque a mí no me pueden hablar nadie de hospitales, porque yo soy un ratón de hospital. Eché mi vida en los hospitales. ¿Qué ocurre hoy en día? Bueno, ¿por qué usted lo trae? Él tiene fiebre. Enfermera, póngale medio cc de dipirona. Pero usted lo indagó, usted lo examinó. Usted sabe si tiene una amigdalitis, una otitis, una infección urinaria, si tiene gastroenteritis. Usted lo ha interrogado. No lo interrogan. Óyeme bien, ¿por qué? Porque aquí hay un factor que es el pluriempleo. El médico no está pagado adecuadamente y entonces tiene mucho empleo. Entonces lo que está corriendo, quiere salir de eso para irse a otro sitio. Y no entonces, es por el volumen de pacientes que llegan a la consulta. Bueno, fíjense, ese es un problema de que los hospitales grandes están desbordados. Están desbordados porque aquí no se ha desarrollado lo que es la atención primaria, el primer nivel de atención. Y nosotros llamamos la atención y estamos trabajando en el desarrollo de eso. Ahora bien, fíjense que a nivel rural nosotros tenemos una clínica rural o una unidad de atención primaria en cualquier sitio, porque eso empezó a desarrollarse en el tiempo donde la mayor población estaba en el área rural. Hoy en día está en el área urbana y sobre todo periurbana. Resulta que nosotros estamos construyendo el hospital Luis Eduardo Aibal, que va a ser el hospital más moderno de República Dominicana y posiblemente hasta del Caribe. El Morgan. Ve, pero ¿qué ocurre? El Morgan está rodeado de una cantidad enorme de barrios, de gente de clase media baja y de clase baja, en términos socioeconómicos. Si no se establecen las unidades de atención primaria en esos barrios, el Morgan a los 3 meses está desbordado. Lo que es el Morgan, el hospital Robert Rick Cabral,
el Hospital Maternidad Nuestra Señora Altagracia y de Los Minas, por mencionarle el Moscoso Puello, son hospitales de tercer nivel que deben centrarse a resolver los problemas complejos de la salud. La mayoría de los problemas de salud de la gente, usted lo puede resolver al lado de la cabecera, en una unidad de atención primaria que tenga capacidad resolutiva, porque ese es otro problema. No es que haya una unidad de atención primaria. ¿Qué capacidad resolutiva? La capacidad resolutiva, como su nombre lo dice, es que usted le resuelva los problemas de salud. ¿Cómo lo va a resolver? Primero, teniendo la infraestructura adecuada, decente. Segundo, teniendo el médico con las capacidades para atenderlo. Y tercer lugar, el tema de la tecnología apropiada para ese nivel. Eso es uno. Segundo, el nivel especializado es un nivel complementario del primer nivel. Se supone que todo el mundo debe ir a un primer nivel. ¿Qué ocurre? Que como eso no tiene capacidad de resolución, entonces terminan yendo a los hospitales donde está la capacidad, y los hospitales desbordados. Entonces yo tengo que articular la red de servicios, desde el primer nivel, nivel municipal, nivel provincial, hospital regional, hospital especializado. De modo que cuando el médico o el equipo de salud que está en una unidad de atención primaria, que tiene una área geográfica y una población determinada asignada, porque eso es lo que se llama atención primaria. Es decir, no es que la gente vaya donde quiera, es que haya una unidad de atención primaria con un equipo de salud, que la gente tenga credibilidad, porque la gente entiende que ahí se le pueden resolver sus problemas. De lo contrario, la gente va a pasar por el frente y va a terminar en el hospital. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que no se ha hecho. Es decir, instituir las verdaderas redes, de modo que cuando el médico detecte un caso que entienda que amerita un abordaje especializado, ese médico sepa dónde enviarlo. Pero no es que lo envíe con una receta referido al hospital X y el paciente vaya tonta y loco a ver qué le aparece allá. No, es que haya un sistema informático electrónico, que ya la persona lo estén esperando allá, de que él tenga su cita asignada. Eso es lo que hace falta en el sistema. Primero, mejor formación de los médicos, y ahí entra un tema de universidades. Es decir, ¿cuál es el médico que hoy en día estamos formando? ¿Podemos seguir nosotros formando 2.300 médicos en promedio por año? ¿Dónde lo vamos a ocupar? No es tiempo de nosotros comenzar a controlar. No es impedir que una gente estudie medicina, es que los que estudian medicina sean los mejores, como en otros países. Es decir, que haya un mecanismo de selección que sea democrático, plural. Usualmente, bueno, la Universidad Pucamaima elevó el índice para entrar a la carrera de medicina. El que no tiene, si mal no recuerdo, 2.8 de 4, no entra a medicina. Entonces usted comienza a crear condiciones, porque las universidades, como están desconectadas del mercado laboral, lo que se están convirtiendo en República Dominicana es una industria de frustración de profesionales. Porque ¿a dónde va a trabajar 2.300 médicos por año en República Dominicana? Posiblemente, estoy dando una cifra aproximada, arbitraria, República Dominicana lo que necesita es 500 médicos por los próximos 20 años, no 2.300 médicos. El otro día yo me encontré con un médico motoconchando. A mí se me salieron las lágrimas. Me dijo, ¿por qué tú estamos? Doctor, yo tengo que vivir. Yo no encuentro, esa es una cosa. En segundo lugar, hay que definir una política. Por eso ustedes oyen hablar de la necesidad de un pacto por la salud. Porque resolver los problemas del sistema de salud tienen implicaciones, porque se afectan intereses, de todo tipo de intereses. Entonces, nadie quiere asumir el costo político de enderezar eso. Ningún partido. Entonces, eso hay que enderezarlo. Para eso hay que acogerse. Ahora tenemos una oportunidad, la ley de carrera sanitaria. Esa ley tiene un reglamento, y dentro de esos reglamentos hay que definir una política de recursos humanos. Aquí tenemos por cultura que se nombra una gente y después se le busca qué es lo que va a hacer. Eso es lo que vemos nosotros. Entonces eso hay que cambiarlo. Es decir, primero es identificar una necesidad. Segundo, desarrollar un perfil. Tercero, cuál es el mecanismo de reclutamiento de ese personal. Cuarto, aquí el médico que ganó un concurso, que el último concurso fue en el 97, entiende que tiene una patente y que a él no lo van a cancelar aunque no cumpla. No, espérate, esto es por concurso, y además este es el contrato tuyo. Aquí están tus responsabilidades, tus deberes y tus derechos. Si tú no cumples con eso, ¿qué problema existe en el hospital público? Hay una diferencia entre el hospital público y la clínica privada. En la clínica privada,
El paciente es del médico, no es de la clínica, porque la gente va donde el médico y el médico es que le da el seguimiento personal a ese. En el hospital, el paciente es del hospital, no es del médico. Entonces resulta que el médico va por la mañana, digamos, pasa consulta, hace evaluación. ¿Y por qué no se hace un cambio de esa mentalidad? Porque, Rodríguez, esos médicos que trabajan en los hospitales funcionan muy bien en las clínicas. Para el tema del dengue no también, porque el tema no es del sector público. Ahora mismo los últimos 25 casos, el 52% han sido referidos en condiciones críticas de clínica privada. Ve que cuando están atendiendo a los pacientes, se les complica el paciente, los mandan al hospital porque ellos entienden que no quieren que se les muera a ellos. Se investigó el caso de la niña de la zona norte, que de acuerdo a los familiares, la niña ya había sido sacada de cuidados intensivos porque supuestamente estaba ya mucho mejor y luego... ¿Cuál sería ese caso? Y la niña murió, tenía 15 años. De 14 años. Bueno, ese caso, fíjense, ahí entra. Yo oía decir, no, porque es que están hablando como si los médicos fueran brutos. Esa fue la palabra que utilizó alguien ayer. Yo no estoy diciendo que los médicos, yo lo que estoy diciendo es que los médicos tienen el deber de capacitarse. Cuando nosotros estamos dando las capacidades, o las capacitaciones, ¿qué resulta? Que los médicos especialistas se creen que ellos se las saben todas y no van a esas capacitaciones. ¿Ve? Ese caso tuvo que ver con el tema del volumen de líquido que había que ponerle. Porque, fíjense, yo soy pediatra. Nosotros estamos impuestos a manejar deshidrataciones por vómito y diarrea. Pero el caso del dengue tiene una metodología diferente. La rehidratación de un paciente quemado tiene una forma diferente de hidratar. El paciente diabético con un coma hiperemular y deshidratación tiene una forma diferente de hidratarse. El paciente del cólera tiene una forma diferente, es decir, no es lo mismo. Son condiciones clínicas diferentes que implican, miren señores, les voy a poner un ejemplo. Cuando aquí surgió el brote de cólera, resulta que nosotros capacitamos a todos los médicos de los hospitales municipales. Nosotros tuvimos un hospital que en un momento tuvo cientos de casos, es decir, el hospital prácticamente se dedicó a atender pacientes de cólera. Resulta que ahí no se murió ningún paciente. Pero ¿qué resulta? En el Morgan, que es el hospital especializado, donde hay todo tipo de especialistas, se estaban muriendo los pacientes. ¿Por qué? Porque ellos no se capacitaron para hidratar al paciente por cólera, porque nosotros fuimos a la unidad de cólera allá y encontramos que gastroenterólogos, por ejemplo, veían los pacientes, hacían un diagnóstico de amebiasis, entonces le quitaban las soluciones que era la vida del paciente de cólera y le ponían un frasquito de metronidazol porque estaban combatiendo una ameba. Cuando usted está viendo que ese paciente tiene una evacuación a chorro, que eso no es ameba, que eso es cólera. Entonces fíjate todas las cosas que se dan. Por eso el interés que debe tener, primero en que se capaciten. Fíjate, nosotros ahora acabamos de diseñar, que algunos lo tienen, pero para hacerlo masivo, una hoja de seguimiento del paciente ingresado por dengue, donde estén todos los parámetros que hay que seguirle. Pero eso es un seguimiento horario. Por eso nosotros decimos que debe haber una unidad de dengue donde puedan el hospital o que agrupen los pacientes. En el hospital de Moca, es un hospital de segundo nivel, el hospital provincial de Moca. No hay muerte por dengue en ese hospital. ¿Por qué? Porque hasta los internos que llegan en su última rotación antes de graduarse, se capacitan y se ponen ahí fijos y le dan un seguimiento continuo. Usted oye mucho hablar de que el dengue lo que necesita un tratamiento enzimático encima del paciente. ¿Qué es lo que pasa? Que el paciente llega, no es verdad que llega tarde. No es verdad que llega tarde. El paciente llega y tú te buscas en el historial que él ha habido 2, 3, 4 veces y lo vieron los médicos. Eso me lo dijo un epidemiólogo. Oye bien, y llegan al hospital en condición. Si un paciente, escúchame, tiene 2 días, tiene 3 días, tiene 4 días, llegó temprano, porque el tema del dengue es que se resuelve pronto, si lo atienden bien. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que dentro de la institución pública y privada no le dieron el seguimiento adecuado. Doctor Rodríguez, tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos, usted tiene bajo su cargo 2 aspectos que son sumamente importantes. El tema de la educación en salud y el tema de el seguimiento a las maternidades, a los embarazos. 2 aspectos en los cuales la República Dominicana tiene que prestar bastante atención. Quisiera que regresáramos sobre esos 2 aspectos cuando volvamos de la pausa.